Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. La invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. La invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio saludarles en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Este es el día 529 desde que fue declarada la pandemia por COVID-19. Y damos gracias al Señor porque en su misericordia Él nos tiene con vida y nos permite reunirnos en esta mañana. Quiero invitarle a que oremos y pidamos al Señor que nos dé de su gracia, que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestro ser y que también podamos entenderla e incorporarla a nuestra vida. Oramos. Padre, queremos darte gracias en esta hermosa mañana por tu bendición, Señor, por la gracia que tú derramas sobre nuestra vida. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia, Señor, y que también abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ser renovados y podamos ser transformados por la palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor, a discernir tu voluntad en medio de tanta situación, Señor, que nos toca vivir en este tiempo. Danos de tu gracia y de tu misericordia. Señor, exhórtanos, consuélanos, edifícanos, Señor, transfórmanos mediante tu palabra. Oro, Señor, por los que están enfermos y te pido que en tu gracia, Señor, en tu misericordia, tú puedas sanarlos, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Úsame para la gloria de tu nombre, Señor. Borra de mí toda rebelión, quita de mí todo pecado, Señor, y ayúdame, Señor, a hacer tu obra como a ti te agrada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a que leamos la porción que se encuentra en el libro de Job, capítulo 33, versículos del 14 hasta el versículo 22. Y dice de la manera siguiente: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Esa palabra es importante. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Como ven, hermanos, hemos leído la porción de Job capítulo 33, versículos del 14 al 22. Y continuamos con nuestra serie Entendiendo la enfermedad, y nuestro tema específico para hoy es egocentrismo
y enfermedad. Egocentrismo y enfermedad. Me propongo, hermanos, con ayuda del Señor, animar a los discípulos del Señor a identificar el propósito de Dios de acabar con nuestro egocentrismo mediante la enfermedad. Quiero decir varias cosas, hermanos. Algunas cosas que en el mensaje anterior nos quedaron pendientes. Quiero hacer referencia a ellas muy rápidamente, hermanos, porque es importante que esas ideas podamos recordarlas, o podamos más bien tenerlas muy claro. Cuando hablamos acerca de la enfermedad como disciplina, hablamos, hermanos, de varias cosas. Una de las cosas que dijimos y que creo que no quedaron registradas en el video es que, hermanos, un creyente enfermo, no debe apresurarse a buscar la sanidad, ni a tratar por métodos humanos de resolver su situación. No estoy diciendo que no hay que ir al médico, no estoy diciendo que no hay que tomar medicamentos, no se apresure. Estoy diciendo que no corramos, que no sea esa nuestra prioridad. Lo primero que debemos hacer, hermanos, ni tampoco, por supuesto, el otro extremo, llenarnos de pánico pensando en la muerte. Antes bien, hermanos, lo que debemos hacer es examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, escuchar su voz y descubrir la razón por la cual estamos siendo disciplinados. Normalmente nosotros lo sabemos, pero puede ser que alguien lo haya pasado por alto. El Espíritu Santo, hermanos, sin duda alguna, le guiará hacia la verdad y le convencerá de pecado, porque esa es la primera obra que el Espíritu Santo hace. Dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo venga, en Juan 16:8 dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También, hermanos, el profeta Jeremías decía allá en Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor no lo hace, hermano, porque sea de su agrado. Él lo hace, hermano, porque la única forma, lamentablemente es así, hermano, la única forma en la que nosotros buscamos a Dios y buscamos la ayuda de Dios es cuando estamos afligidos, hermano, es cuando estamos angustiados y abatidos. David hablaba del pozo de la desesperación. Es cuando llegamos a ese punto, hermano, de estar desesperados y no saber qué hacer. Lo otro que nos había quedado pendiente, hermano, de mencionar es que Dios le puso una prueba a Job. Después de tanto tiempo, después de que Job había dicho tantas cosas de su corazón lleno de amargura, hermano, en contra de Dios. Y después de que Eliú, hijo de Baraquel Busita, habló con él en el capítulo 33, 34, 35 hasta el 38, es hasta ese capítulo 38 que Dios decide hablar con Job. Hermanos, Dios había escuchado todas las imprecaciones de Job. Dios había escuchado toda la amargura del corazón de Job, pero Dios no había dicho nada, ¿no? Porque, hermanos, Dios tiene un propósito y Él va a cumplir su propósito. Lo único que estaba sucediendo es que entre más berrinches, por decirlo así, hiciera Job, más largo sería el proceso de enfermedad. Y hoy quiero hablar un poco de eso, hermano. Muchas veces Dios prolonga, hermanos, el proceso de sanidad, precisamente, hermanos, porque su propósito aún no se ha cumplido en nosotros. Y ya hemos dicho que el propósito central, hermanos, el propósito central es acabar con el egocentrismo en nuestras vidas. Entonces Dios le pone una prueba a Job. Una prueba que no la podía haber resuelto, hermanos, sin haber acabado con su problema de autojusticia, de orgullo. Dios lo pone a orar
por sus amigos. Esos amigos que lo habían acusado, que le habían dicho ladrón, que le habían dicho corrupto, que le habían dicho de todo, hermano. Ahora Dios le dice, bueno, vas a orar por tus amigos. Y dice Job 42, 10, dice que, o 42, 7, dice que Jehová sanó a Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hermanos, una vez Dios logra su propósito, una vez Dios consigue su propósito, la razón de ser de la enfermedad ya no tiene sentido y Dios no tiene problema en quitar la enfermedad. Dice que no solo sanó Dios a Job, sino que también le multiplicó al doble todos los bienes que habían sido de Job. Así que, hermanos, faltaba decir eso porque se cortó la transmisión en esa ocasión. Y ahora quiero, hermanos, centrarme en el problema del egocentrismo y ver qué relación tiene el egocentrismo con la enfermedad. Quiero decir varias cosas. Muchas de ellas, hermanos, ya las había compartido con ustedes, pero por los que no, pues a lo mejor esto puede ser útil para ustedes. Lo primero es que un importante resultado de la caída es el egocentrismo, hermano. Como puede verse en el relato de Génesis capítulo 3, ya lo vamos a ver. En el caso de Job, Eliú le dijo a Job que la enfermedad tiene el propósito de apartarlo de la soberbia. Eso fue lo que le dijo. Veamos por favor en el texto que acabamos de leer, veamos el versículo 17, si no me equivoco. En el versículo 17, Eliú, que es el que está hablando, Eliú, hijo de Baraquel Busita, él le dice a Job que Dios tiene como propósito apartar al hombre de la soberbia. Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ahí en su boletín, yo les escribía la palabra hebrea, por supuesto le puse cómo se escribe en hebreo y tampoco espero que lo lea en hebreo, pero se lo puse, hermanos, como un dato. Es la palabra que se pronuncia Gevá. Es la palabra Gevá. Usted va a ver ahí unas letras, H 1466. H quiere decir hebreo. Cuando aparece una G es porque es griego, hebreo, y en el diccionario de Strong es la palabra 1466. Así es que eso significa ese código. La palabra hebrea Gevá, literalmente hablando, significa orgullo, pero también significa exaltación del yo. Esa es la situación. Hermano, yo quiero decirles que el primer pecado que hubo en el universo lo cometió Lucifer, Lucero, hijo de la mañana. Y precisamente consistió en eso, una exaltación del yo. Él quiso poner su trono en el mismo nivel que el Altísimo, hermano. Y probablemente quiso ser más alto que el Altísimo. Y Dios lo derribó, hermano. Si hay algo que Dios no tolera, hermano, es la exaltación del yo de nosotros. Y mire qué interesante, hermanos, que la caída, lo que produjo en nosotros, es precisamente algo que a Dios le desagrada sobremanera, y es el egocentrismo, la exaltación del yo. Egocentrismo significa centrarse en uno mismo, pensar en primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda un poquito, yo, ¿verdad? Quiero que vayamos y que revisemos una presentación que yo ya había compartido con ustedes, una presentación sobre el egocentrismo. Vamos a verlo muy rápidamente porque no es precisamente mi tema central ahora. Veámoslo ahí en pantalla. Es acerca de la caída del hombre. Si le damos ahí presentar al icono de presentar, va a aparecer ahí en la pantalla, y el ojito también, ¿verdad? Ok, ahí lo podemos ver. Veamos, hermanos, que la caída
Veamos primero el mandamiento. Había un mandamiento que fue dado al hombre, no a la mujer. Otro día vamos a hablar más de esos detalles. El mandamiento estaba en Génesis 2, del 16 al 17. Dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un pequeño detalle que quiero comentar antes de pasar al siguiente renglón, hermanos, es que en el huerto habían dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida, que si el hombre comía del árbol de la vida, iba a vivir para siempre, hermano. Y Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, menos, no le dijo menos de esos dos, le dijo menos de uno de ellos, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, el hombre pudo haber comido y vivir y haber tenido vida eterna, pero hermanos, al hombre le pareció más importante, más que la vida eterna, le pareció la independencia, le pareció el no depender de Dios, sino que tener el conocimiento de Dios. Mire qué tremendo eso, hermano. Pero no me voy a detener más en eso. Ese era el mandamiento. Ante ese mandamiento, la serpiente, hermanos, la serpiente miente y dice varias cosas. Veamos la mentira, la finalidad que tenía y la estrategia que utiliza. En Génesis 3:4 dice que la serpiente le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Eso era mentira. ¿Cuál era la finalidad de eso? Poner en duda la palabra de Dios. La estrategia fue racionalizar la palabra de Dios. ¿Cómo la racionalizó? Le dijo: mira, pensá, hombre, ¿sabe Dios que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios? Una segunda mentira está en Génesis 3:5. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál era la finalidad de esa mentira? Producir orgullo, exaltación del yo. Hizo que la mujer pensara y acariciara esa idea. Bueno, si como voy a ser como Dios, ya no voy a necesitar consultarle a Dios. ¿Cuál fue la estrategia? Prometerles que serían como Dios. Lo otro, hermanos, es que hubo una reacción ante la mentira. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Veamos las reacciones. La primera reacción es que Eva, una vez seducida por el engaño, dicho sea de paso, hermanos, quien fue engañada fue la mujer, el hombre no fue engañado. Pero óigame, quiero brevemente explicar eso. Eso no pone en ventaja al hombre. Por el contrario, hermano, Eva fue engañada porque ella no tenía la información completa. El mandamiento no fue dado a ella. Pero Adán no tiene excusa, hermano. Adán no fue engañado. Adán comió del fruto sabiendo lo que iba a suceder. Adán comió del fruto en abierta rebelión contra el mandamiento de Dios. Así es que Adán no fue engañado, hermano. La mujer tiene esa excusa que fue engañada, pero Adán no. Así es que una vez seducida por el engaño, tuvo sensaciones acerca del fruto que antes no había tenido y comió. Veamos cuáles son esas sensaciones. Las sensaciones son a través de los sentidos. Ella vio que el fruto era bueno para comer. Lo vio y así lo valoró. ¿Qué deseo produjo? Probar lo prohibido. La otra sensación fue que era agradable a los ojos. ¿Qué deseo produjo? Juzgar por las apariencias. La tercera sensación fue que era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué deseo produjo? Saberlo todo. Mire el trabajo fino que estaba haciendo la serpiente y cómo estaba ocurriendo
allá en el huerto del Edén esa situación. Veamos una segunda reacción. Ya vimos la reacción de Eva, ahora veamos la reacción de Adán. Adán, frente a la oferta de Eva, tuvo también una nueva sensación: el temor al rechazo humano. Eva le dijo: come. Yo ya comí, come. Y me imagino que en Adán se produjo un dilema que hoy día, hermanos, se sigue produciendo. Si le digo que no a Eva, se va a enojar, ya no me va a hablar, quizás ya no me va a querer. Pero también él tenía el mandamiento, hermanos, y entonces él estaba en un dilema, hermano. Adán tuvo una nueva sensación: temor al rechazo humano. ¿Y cuál fue el deseo? Agradar al hombre. Estoy hablando del hombre como ser humano, es decir, agradar a su mujer antes que a Dios. De hecho, el reclamo que Dios le hizo a Adán fue ese, ¿verdad? Que había escuchado la voz de su mujer antes de escuchar la voz de él. Ahora veamos la reacción en conjunto. Se escondieron. ¿Qué sensación tuvieron? Culpa, vergüenza, miedo. ¿Qué deseo se produjo? Ocultarse de Dios. Y hoy día, hermano, la gente vive tratando de olvidar a Dios. La música, el licor, las drogas, el sexo ilícito, todas las adicciones, hermano, el juego y todas las adicciones tienen como finalidad desconectarse de Dios. Además de eso, se acusaron unos a otros. La mujer que tú me diste. Y Eva dijo: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Cuáles fueron las sensaciones? Las mismas: culpa, vergüenza y miedo. ¿Qué deseo se produjo? Proteger el yo. Cuando nosotros acusamos a otros, lo que estamos haciendo es proteger el yo. Proteger el yo. La caída entonces nos volvió egocéntricos, hermanos. En primer lugar, dudando y racionalizando la palabra de Dios, produciendo orgullo al querer ser como Dios, queriendo experimentar lo prohibido, tomando decisiones basadas en lo que a nuestros ojos es agradable, produciendo curiosidad, fascinación por conocer cosas que no debemos saber, prefiriendo la aprobación humana antes que la de Dios, volviéndonos introvertidos, temerosos de Dios, evadiendo a los demás, culpando a otros con el fin de apaciguar los sentimientos de culpa y proteger el ego. El resultado de la caída, hermanos, fue el egocentrismo. Dice la Biblia: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbio 21:2. Y dice también el Proverbio 26:12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hermanos, vea que si comparamos el amor, esta fue una revelación que Dios dio a mi vida, hermano, para la gloria de su nombre. Si comparamos el amor con el egocentrismo, mire, el amor es sufrido, el egocentrismo no lo es. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En cambio, el egocentrismo es todo lo contrario, hermano. Por eso podemos decir que lo contrario del amor no es el odio, sino el egocentrismo. Hay algo peor que el odio, que es el egocentrismo, el cual Dios detesta, hermano. Mire, manifiestas son las obras de la carne, y ahí las menciona. Si comparamos la carne y el espíritu,
Veamos en una lámina la comparación. Las obras de la carne, ahí están, miren: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo. Hermanos, quiero decirles que todas esas obras de la carne, todos esos pecados, tienen como puerta de entrada el egocentrismo. O dígame, si el adulterio al fin de cuentas no busca la satisfacción del yo, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todas esas cosas, hermanos, buscan la satisfacción del yo. Todas las obras de la carne están orientadas hacia la satisfacción del yo. Así es que detrás de todo pecado hay egocentrismo. Y esta es una revelación del Señor. Miren, hermanos, el amor es sufrido, dice, ¿verdad? El amor, perdón, el fruto del Espíritu es gozo. Miren, igual el amor no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. El fruto del Espíritu es paz. Y el amor dice que no se irrita. El amor está en paz, hermano. No guarda rencor. El fruto del Espíritu es paciencia. Y dice que el amor todo lo espera. El fruto del Espíritu es benignidad. El amor es benigno. El fruto del Espíritu es bondad. No hace nada indebido. No busca lo suyo. El fruto del Espíritu es fe. El amor todo lo cree. El fruto del Espíritu es mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con sufrir en silencio, tiene que ver con no tener envidia, no ser jactancioso, no envanecerse, con sufrir. El amor es sufrido, todo lo sufre, dice. Y también el fruto del Espíritu es templanza, hermano. La templanza todo lo soporta. La templanza todo lo soporta. Templanza es lo mismo, hermanos, que dominio propio. El amor nunca deja de ser. Pero, hermanos, el egocentrismo un día se terminará. El fruto del Espíritu es amor. Y el mandamiento que el Señor nos dio es que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. La redención, hermanos, nos libra del egocentrismo. El fruto del Espíritu es la vida de Cristo en los discípulos. Permanecer en Cristo es requisito para llevar ese fruto, hermano. El fruto no se produce por esfuerzo humano, sino por el Espíritu. Además, el fruto no se produce por el esfuerzo humano, decíamos, sino que por el Espíritu, hermano. Los he puesto para que llevéis mucho fruto. Así es que de esta primera parte concluimos, hermano, que somos tan espirituales como amor tengamos por los demás. Volvamos, hermanos, a nuestro texto, al texto que teníamos, y esto para recordar un poco acerca del egocentrismo. El egocentrismo, hermano, fue un resultado importante de la caída. Job, en el versículo 17 de la porción que hemos leído, lo vamos a leer de nuevo, dice: entonces, el 16, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Mire, Dios habla en la cama, hermano, en la enfermedad, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Claramente dice Job, hermano, que Dios permite la enfermedad para quitar al hombre de su propia obra, de su esfuerzo humano, y apartar al varón de la soberbia, de la exaltación del yo. Hermanos, las circunstancias adversas exponen nuestra verdadera condición interior. Y Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Las circunstancias adversas sacan a luz nuestros pecados y la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Quiero mostrarles un texto del cual ya hemos meditado, el Salmo 78, del 34 al 35, en el que Dios, hablando sobre el desierto, les dice así:
a su pueblo. Miren, si los hacía morir, ahí está la situación adversa, miren, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Tristemente es así, hermano. En los tiempos de bonanza, en los tiempos de prosperidad, hermanos, nos damos el lujo de poner a Dios en segundo plano. Oiga lo que estoy diciendo. Cuando todo va bien, usted dice, hoy no me voy a conectar. Hoy lo voy a ir en diferido, voy a ver el partido mejor. Hoy mejor voy a ir de paseo. Y hay otro día lo veo. Hoy no me voy a conectar al equipo de pacto, ¿verdad? Hoy no me voy a reunir a orar. Hoy no voy a leer la palabra. Cuando todo está bien, hermano, cuando todo está bien, nos damos, hermanos, el lujo. No debería ser lujo, porque eso no es un lujo, hermano. Pero le damos rienda suelta a nuestra rebelión, hermano. Y ponemos a Dios y las cosas de Dios en segundo plano. Pero no vaya a ser que estemos enfermos, hermano, porque ahí no solo nosotros oramos. Ahí queremos que incluso los demás oren. Que los demás sepan que yo soy el centro. Y que oren por mí. Y que intercedan por mí. Y que, hermano, yo no digo que no hay que hacerlo. ¿Cómo no? Y a mí me place hacerlo, hermano. Pero, hermano, estoy poniendo el ejemplo de que cuando las cosas no van bien, entonces nuestra verdadera necesidad de buscar a Dios sale a la luz. Dios, hermanos, nos redimió para que nosotros vivamos para Dios. Vivir para Dios, hermanos, es un deber nuestro. Eliú le está diciendo a Job que Dios permitiera que Job tuviera cerca de él un elocuente mediador, es muy escogido, que le diga al hombre su deber. Hermanos, nuestro deber es vivir para Dios. No es nuestra obligación, es nuestro deber vivir para Dios. ¿Por qué es nuestro deber, hermano? Porque la Biblia dice que Él nos redimió. La palabra redimir es comprar, hermano. Era una palabra que se usaba con los esclavos. La palabra agorazo, exagorazo y lutró en griego, que hacen referencia a ir al mercado de esclavos, comprar al mercado y sacarlo de ahí y ponerlo en libertad. Eso era redimir. Segunda a los Corintios 5, del 14 al 15, nos lo dice. Leámoslo, por favor. Lo va a ver ahí en pantalla. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. ¿Se fijó? El 15 dice, ya no vivan para sí, ya no vivan para sí. El plan de Dios, hermano, es que nosotros no vivamos para nosotros mismos. A Dios le desagrada el egocentrismo, hermano. La razón por la que Lucifer fue arrojado, hermano, fue precisamente, hermano, por su propia exaltación. Y Dios, hermano, quiere que nosotros vivamos para exaltarlo a Él y no a nosotros mismos. ¿Sabe por qué, hermano? Muchas veces yo me he resistido a algunos cursos que suenan bonitos. A veces me han dicho, mire, quiere ir a un curso sobre superación personal. Y enséñeme el temario, les digo. Cuando veo el temario, hermano, en ti está el poder. Y cosas como esas, hermano. Cosas como esas. Que al final de cuentas, ¿cómo voy a salir yo de ese seminario, hermano? Voy a salir con un ego, con un yo inflado. Un yo inflado. El límite eres tú. Y eso a Dios le desagrada. Hay otras maneras, hermano. Hay otras maneras. Por ejemplo, el apóstol Pablo no decía, el límite está en ti. El apóstol Pablo no decía, el poder está en mí. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Y Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermanos, a Dios le desagrada la exaltación del yo. Muchos de nosotros, hermanos, fíjense que estoy diciendo nosotros, porque este mensaje primero es para mí, hermanos. Muchos no estamos conscientes de cuánto vivimos para Dios y cuánto vivimos para el yo. Aun cuando damos testimonio, hermano, en vez de exaltar a Dios, nos exaltamos a nosotros mismos. No, es que yo, es que a mí, es que yo todo lo que le pido, es que yo esto, es que yo, es que yo, es que yo. La exaltación del yo. La exaltación del yo. El yo debería ser una palabra, hermano, que debería mermar en nuestro lenguaje, hermano. Cada vez que nos enfermamos, especialmente durante un largo periodo, descubrimos eso, hermano. Cómo nosotros centramos nuestra vida en nosotros mismos. Cuando estamos enfermos, hermano, demandamos atención. Nos volvemos más susceptibles a cómo nos tratan. Y, hermanos, muchas veces Dios lo que está haciendo es lo que Eliú le dijo a Job. Que Dios habla sobre el lecho, que Dios permite la enfermedad para quitar del hombre su egocentrismo, su exaltación del yo, su soberbia, pues. Dios desea lograr que sus hijos tomen su voluntad como su satisfacción y su deleite. Él no se agrada de que sus hijos se quejen de su voluntad. Mire, hay gente que se alegra, hermano, nos alegramos, los cristianos muchas veces, ¿verdad? Nos alegramos cuando Dios nos bendice, cuando todo nos va bien, nos dan un ascenso, nos mejoraron el salario, cumplimos años y todo el mundo se acordó de nosotros, tantas cosas buenas que nos pueden pasar. Entonces nos sentimos en victoria, porque se acordaron de mi yo. Pero ¿qué cuando nadie te felicita, hermano? ¿Qué cuando nadie se acuerda de ti? Las cosas cambian, hermano. Y muchas veces eso, hermano, en vez de quejarse, puchica, de mí nadie se acuerda. Así voy a ser yo. Nadie me felicitó. Así voy a ser yo cuando cumplan años toda esta gente. Yo no los voy a felicitar. Yo no me voy a alegrar por sus logros. Yo no voy a ayudar. A mí nadie me ayuda. De mí nadie está pendiente. Mire, cuando me enfermé, nadie me fue a ver. Nadie preguntó por mí. Mire, yo me he ausentado y nadie pregunta por mí. Bueno, hay gente que se ausentan y uno les llama y tampoco contestan. Pero eso es parte del mismo juego, hermano. Eso es parte del mismo juego. Hacer el papel de víctima para la exaltación del yo. Mire, hermano, solo hay que oír hablar a las personas. Solo hay que oírlas hablar para saber lo que hay en su corazón. El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Uno mira a veces en un simple detalle como una red social, las publicaciones, los pensamientos de algunas personas. Y claramente se ve, hermano, cómo queremos posicionar nuestro yo. Como más inteligentes, más analíticos, más fuertes, salen algunos mostrando sus músculos, más competentes, más sabios, en vez de buscar agradar al Señor. Entonces, Dios desea lograr, hermano, que sus hijos tomen su voluntad como su satisfacción y su deleite. Hermanos, David hablaba de eso. Veamos qué dice el Salmo 48. Salmo 48. David describe la voluntad de Dios, hermano, como algo que es agradable y que es perfecto. Salmo 48. Salmo 48. Dice la palabra de esta manera. Miren, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado
y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos podemos decir, el hacer tu voluntad me ha agradado? Y es que, hermanos, uno experimenta gozo, como lo decía mi hermano Hernán Martín en el equipo de pacto de este jueves. Decía que cuando uno hace lo que Dios le manda hacer, hermano, uno se siente bien, hermano. Él lo decía el jueves antepasado. Uno se siente bien cuando uno hace lo que Dios le ha dicho que haga. Uno se siente lleno de gozo. Hermanos, es lamentable que los hijos de Dios murmuremos o nos quejemos cuando Él permite que nos enfermemos, ignorando que a los que le aman, todas las cosas les ayudan para bien, y todas las cosas incluye la enfermedad. Mire, hay gente que dice, es que yo estoy dispuesto, como dijo Pedro, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a seguir al Señor hasta las últimas circunstancias. Aún mi propia vida daría. Otros, contextualizándolo, dirán, hermanos, yo les doy testimonio que yo voy a seguir a Dios, aunque las cosas no me vayan bien, o dicho de otra manera, aunque Dios no me trate tan bien. Porque todo lo que nos sucede, o es permitido de Dios, o viene por Dios. Viene de Dios, hermano. Y hermanos, tan pronto llega la adversidad, empiezan a quejarse. ¿Y para qué me voy a congregar? Y ya no quieren ni alabar al Señor, hermano. Mire qué tristeza ver a los creyentes que no quieren alabar a Dios. Tienen raíces de amargura. No encuentran razón, nada les motiva a alabar al Señor. Cuando las cosas no van bien. Yo recuerdo ese coro que cantaba mientras estaba soterrado allá en el edificio Darío en 1986, el 10 de octubre. Y decía, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hayan problemas, qué cosa buena. Pero yo te alabo, mi Señor, en pruebas, quebrantos y temor. Y el Espíritu Santo se regocija dentro de mí. Muchas veces, hermano, nos lamentamos, nos quejamos cuando las cosas no van bien. Y hablando específicamente de una condición adversa que se llama enfermedad, cuando Dios permite la enfermedad, hermano, muchas veces nos lamentamos, ignorando que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo dice Pablo en Romanos 8:28, usted está de memoria, se lo sabe. Pero si quiere lo vemos el texto. Romanos 8:28 lo tiene ahí en su boletín. Romanos 8:28. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Dice, mire, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? A veces recitamos un texto de Filipenses 4:13 de memoria y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no leemos los versículos anteriores. Pablo dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y para todo he sido enseñado, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, yo puedo vivir en adversidad. Yo puedo soportar la adversidad. Pero algunos lo toman como sinónimo de esos cursos de motivación triunfalistas. Y cuando algo les sale mal, o mienten al dar testimonio, o manipulan los datos, o se lamentan, hermano, y se deprimen. Dios prolonga, hermanos, el periodo de enfermedad en nuestro cuerpo hasta cumplir su propósito. El Salmo 138, que lo tiene usted ahí, versículo 8, dice claramente, hermano, que Dios va a cumplir su propósito. Mire cómo lo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Además, hermano, Dios desea que el creyente le obedezca hasta el punto en que no se resista. Hermanos, nosotros no resistimos. Mire, la cosa es así. Dios decide permitir que llegue la enfermedad.
el mejor ejemplo lo vemos en la historia de Job. También a Pedro le dijo el Señor, mira, Pedro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y hermano, ese zarandearte o era una enfermedad o era una situación muy difícil. Y el Señor se lo permitió. Pero yo he orado, le dijo, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Porque el propósito de Dios es ese, hermano. Vivimos la experiencia, la superamos, crecemos, nos sometemos a la voluntad de Dios. Y al regresar podemos compartir y decirle a nuestros hermanos, mire, el camino es este. El camino no es que proteste, el camino no es que salga corriendo. Pero hermanos, cuando nos enfermamos, ¿en qué es lo primero que pensamos? Y como en este país, hermano, todo el mundo es médico, toda la gente receta, aunque no tengan ni idea de lo que está diciendo, hermano. Aunque no sepa ni un poquito de química, ni de farmacología, ni nada que se parezca. Aquí todo el mundo receta. Tómese tal cosa, tómese esto otro. Y hermano, después las consecuencias son graves. Mire cuánta gente que se ha dañado el hígado. En una de las consultas que yo tuve con un gastroenterólogo, me dijo, mire, disculpe, y usted me dijo, porque el hígado lo tengo dañado. Usted me dijo, hábleme con sinceridad. Usted me dijo, es de las personas que se automedican o que le andan haciendo caso a toda la gente que le receta y le dice, tómese esto, que es bueno. No, le dije. No, porque es cierto, hermano. Es cierto, mire, si no me lo receta alguien que sepa, si no me lo dice alguien que conozca el funcionamiento de mi cuerpo, que entienda de química, que entienda de farmacología, yo no me lo tomo, hermano. Yo no me lo tomo. Pero porque alguien que no sabe me dijo, tómese esta pastilla que es buena. Me dijo el médico, mire, me dijo, usted no puede ni siquiera tomar acetaminofén, ni puede andar tomando AINE, se llaman, ¿verdad? Son antiinflamatorios no esteroideos. No puede andar tomando eso porque eso le daña su hígado. Pero aquí todo el mundo le dice, tómese un acetaminofén, tómese un Alka-Seltzer. Tómase, bueno, no le estoy haciendo promoción a ningún producto. Pero hermanos, lo primero que hacemos es acudir a los métodos humanos para resolver la enfermedad, para quitar la enfermedad. Entonces el escenario es así, miren. Dios dice, bueno, voy a permitirle al diablo que toque el cuerpo, pero no su vida, como pasó con Job. Y entonces el hombre dice, Dios, estás permitiendo, ya vas a ver. Yo me voy a defender de eso y voy a tomar esto y voy a tomar lo otro y voy a consultar aquí, voy a consultar allá. Y es más, miren, esto si lo propagamos nosotros, los cristianos le decimos a otros, mire, tome tal cosa, hombre. En vez de decirle lo que Eliú le estaba diciendo a Job, que ojalá tuviera un elocuente mediador. Un elocuente mediador. Lo dice Job 33:23. Un elocuente mediador muy escogido, que le diga al hombre, que le anuncie al hombre su deber. Ese es el plan de Dios, hermano. Que nosotros, antes de buscar la medicina, antes de buscar ayuda, que ya dije desde el principio, yo no estoy diciendo que no hay que buscar ayuda. ¿Cómo no? Si la misma escritura lo dijo. Lucas, que era médico, dijo también, hermano, que los médicos no tienen necesidad. Bueno, lo dijo Jesús, lo registró él. Los enfermos los sanos, no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no estoy en contra de eso, no, pero creo, hermano, que el primer paso no es salir corriendo al médico. El primer paso no es ir al curandero, el primer paso no es hablarle al amigo, a la amiga que siempre me receta, el primer paso no es tomarme el remedio que mis abuelos me enseñaron. El primer paso debería de ser, hermano. Ahora que entendemos que el propósito de Dios es apartar al hombre de su soberbia, de su egocentrismo, el primer paso debe ser examinar nuestro interior. Mire a Job, una vez cumplió Dios su propósito, le quitó la enfermedad. Y Job ya se acercaba a la muerte, Eliú se lo dijo. Los huesos que antes no se miraban, ahora se miran. La carne que antes era abundante, ahora no se mira.
Estaba negro porque las llagas supurantes, hermano, se les había pegado la ceniza. Él se acostaba en ceniza porque ya no soportaba, hermano, la situación en la que estaba. Y se le había pegado la ceniza, se veía negro como chacal, decía él. Negro como chacal. Dios permitió que llegara a ese límite extremo. Pero una vez cumplido el propósito, entonces Dios lo sanó, hermano. Entonces Dios retira la enfermedad y Dios le dice al diablo, vaya, hasta aquí. Así que, hermanos, Dios desea que el creyente obedezca hasta el punto en que no se resista, hermano. Nos resistimos a Dios, hermano, con soberbia, creyendo que lo sabemos todo, Y entonces yo me la sé de todas. Yo conozco el remedio para eso. Y entonces ignoramos el trato de Dios. Yo quiero decir, hermano, que esos son los casos en los cuales la enfermedad puede curarse. Sí, puede curarse. No digo que no, pero regresa. Y regresa peor que antes. El primer paso es escudriñar, hermano, nuestro interior. Así decía Jeremías en Lamentaciones 3:33 dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Pero también el versículo 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Es importante, hermano, escudriñar nuestro interior. Escudriñar nuestro interior. Ahora, porque sé que algunos utilizan el sarcasmo a veces para no aceptar la palabra de Dios. Puede ser que alguien esté diciendo, y si una persona se está ahogando, se está asfixiando, va a examinarse primero. No, vaya que le pongan oxígeno, vaya que le hagan lo que le tienen que hacer, pero escudriñe su interior. Escudriñe su interior. Pregúntese, ¿cómo ha ofendido a Dios? Busquemos el egocentrismo. Ya vimos que el egocentrismo es la puerta hacia todos los pecados. También, hermanos, es importante meditar en nuestra actitud. Bueno, acerca de la obediencia, hermanos, el Señor se lo dijo claramente a Samuel. Veamos el primer libro de Samuel, 15:22, versículo que usted conoce de memoria. Primero de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. También al mismo Saúl, Dios le dijo, hermano, que la rebelión es como pecado de adivinación. Y la rebelión es precisamente resistirse a la voluntad de Dios, hermano. Es hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Es resistirse al trato de Dios, al plan de Dios, a la palabra de Dios. Acerca de nuestra actitud, hermano, Dios desea que uno se olvide de la enfermedad mientras está enfermo, hermano. Eso es lo que Dios desea, pero sucede lo contrario. Cuando nos enfermamos pensamos en la enfermedad y empezamos a pensar en escenarios. ¿Y si tengo esto? ¿Y si esta lo otro? Hay personas que incluso oyen hablar de una enfermedad y dicen, eso se parece a lo que yo tengo. Entonces se angustian más, ya no duermen, ya no comen, ya viven con temor, llegan hasta el pánico. Dios desea que nos olvidemos de la enfermedad, hermano. Olvidarse no significa que si usted está en tratamiento médico y si usted ya escudriñó su corazón y ya se puso a cuentas con Dios, no significa, hermano, que usted no se va a tomar la medicina, no va a hacer lo que tiene que hacer. No. Olvidarse de la enfermedad significa, hermano, que no sea ese su pensamiento central. Porque piense, me voy a morir. Yo, ¿verdad? Yo que soy tan importante, yo que soy la octava maravilla del mundo, ¿qué va a hacer el mundo sin mí si me muero? Yo me voy a morir.
Recuerdo, hermanos, cómo Dios nos enseñó esto. Cómo yo lloraba hace 21 años. Hace 22 años, perdón. Que mi esposa tenía un cáncer terminal. Y yo lloraba, y una noche me recuerdo que en la sala de mi casa el Señor trajo una palabra mediante uno de sus siervos y me dijo: mire, hermano Roberto, por más que usted se aflija por sus hijos, eso no va a cambiar, me dijo, los planes de Dios, man. Usted llora y usted se aflige porque se pone a pensar: y si se muere mi esposa, mis hijos, ¿cómo van a quedar? Y quiero decirle, hermano, que sus hijos están en las mejores manos, las manos de Dios. Hermano, en ese momento era difícil entenderlo, pero ahora lo puedo ver claro, y en esa ocasión lo aprendimos también, hermano. Lo aprendimos, hermano, que tenemos que aprender a dejar de vernos a nosotros mismos y dejar de vernos con lástima y con autocompasión, y que quiero una sopita, y que quiero que me contemplen y que me consientan y que el mundo gire alrededor de mí. Tenemos que aprender, hermano, a olvidarnos de nosotros mismos y centrarnos en Él. Hermanos, tenemos que aprender a poner la mirada en el Señor. Esa enseñanza, hermano, fue una enseñanza del desierto. Recordémoslo, Números 21:9. Números 21:9. Fue una enseñanza, hermano. Recuerda, hermanos, cuando estaban ya cerca de entrar a la tierra, y recuerda, hermanos, que regresaron y dieron la vuelta por uno de los desiertos. Se recuerda, hermano, que Dios puso serpientes ardientes en el camino. Y Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. Y veamos qué dice Número 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, entiéndase ahí que la serpiente, como símbolo en ese caso quizás del enemigo, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa es una enseñanza del desierto, hermano. Cuando la serpiente te ha mordido, lo que tienes que hacer es no mirar la mordida, no pensar en que te vas a morir. Eso no fue lo que Dios le dijo. Mire, cuando algunos lo muerdan, no le dijo: siéntese a llorar y llame a su familia y reúnase y despídase de ellos y reparta herencia. No le dijo eso. Le dijo: sufra porque se va a morir. No, le dijo: mire a la serpiente de bronce, que era un símbolo de Jesucristo, y vivirá. ¿Por qué digo que era un símbolo de Jesucristo? Porque lo dice Juan, hermano. Juan capítulo 3. Por cierto, ese texto no se los puse en el boletín, pero lo podemos ver. Juan capítulo 3, versículos del 14 hasta el 18. Juan 3, del 14 al 18. Veamos ese texto. ¿Por qué le digo que es un símbolo de Jesucristo? Hermano, porque el mismo Señor lo dijo. Bueno, Juan lo dijo. Mire, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 nosotros lo conocemos de memoria. Porque de tal manera envió Dios al mundo, etc. Así que, hermanos, es una enseñanza del desierto. Cuando la serpiente te muerde, lo que hay que hacer no es sentarte a ver tu herida, a llorar por ella y a lamentarte por lo que va a pasar. Cuando la serpiente te muerde, es tiempo de mirar al Señor. Hay que centrar la mirada en el Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermano. ¿Cuál es nuestra actitud? Entonces debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a soportar la circunstancia por dura que parezca? ¿Nos sujetamos a su mano poderosa sin resistirla, hermano? ¿Buscamos recuperar la salud fuera de la voluntad de Dios?
Es decir, sin siquiera considerar que esa enfermedad cumple un propósito de Dios. Esa es nuestra actitud. Buscamos el remedio, la medicina, vamos a la consulta y como ya otras veces hemos tenido la misma experiencia, lo que hacemos es tomar la medicina sin meditar, sin mirar nuestro interior, ignorando lo que Dios quiere decirnos. Y puede ser, como dije hace un rato, que la enfermedad desaparezca, pero de repente aparece otra vez. De repente aparece otra vez. Usted quiere tener salud, hermano. Tenemos que aprender a mirar al Señor en medio de la adversidad. Tenemos que aprender a quitar la mirada de nosotros mismos, a reconocer, hermanos, las faltas que hay en nosotros, el egocentrismo que hay en nosotros, y cómo ese egocentrismo ha permitido, hermanos, que el pecado se enseñoree de nosotros, y poner la mirada en el Señor, pedir perdón, arrepentirse, hermano. Podemos mantenernos sujetos a su voluntad hasta que Él haya logrado todo lo que desea para nosotros, hermanos. Podemos nosotros ser disciplinados, al ser disciplinados podemos nosotros abstenernos de procurar ser sanados sin tomarlo en cuenta Él. En la enfermedad, en vez de menguar el yo, solemos alimentarlo demandando atención y cuidado. Mira, hermanos, no hay circunstancia en la que el egocentrismo aflore más que en la enfermedad. Ahí es donde sale, hermano. Ahí es donde brota eso. Queremos que todo el mundo esté atento, queremos que el mundo se paralice. Y nos quejamos, nadie me hace caso, nadie se acuerda de mí, etc. Acerca de la voluntad de Dios, hermano, también quiero decir algunas cosas para finalizar. Y lo primero es que el deseo de Dios no es que sus hijos se enfermen. Dios no quiere eso, hermano. Sin embargo, sabe que cuando todo va bien, es muy fácil que nos olvidemos de Él. El Salmo 106, como lo podemos ver ahí en pantalla, Salmo 106, 13, Dios le dice al pueblo, hermano, que bien pronto se olvidan de sus obras. Miren, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Una vez, hermanos, estamos sanos, como que se nos olvida Dios, ¿verdad? Lucas 17 nos cuenta la historia de 10 leprosos. Los 10 estaban enfermos. Y los 10 fueron en busca de ayuda y fueron sanados. Pero ¿cuántos regresaron? Solo uno. Y por cierto, ese era samaritano. Era samaritano. Así somos, hermano. Pasó la enfermedad, entonces vuelvo otra vez a poner a Dios en segundo plano. Hay cosas más importantes en nuestras prioridades que lo de Dios. Y ese es el problema, hermano. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros lo amemos por encima de todas las cosas, por lo que Él es y no por lo que Él nos da. En Marcos 12:30 podemos ver algo al respecto. Marcos 12:30 dice así, mire: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En Juan 6:26 también hallamos algo sobre eso. Juan 6:26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis. Mire, esto fue cuando alimentó a los 4,000. No porque habéis visto las señales, es decir, las señales que dan testimonio de quién es Él, sino por lo que Él les dio, porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras versiones lo dice de una manera más coloquial, dice: porque comisteis y os hartasteis. Así dice una versión popular. Además, hermanos, la enfermedad puede revelar si el hombre se centra
en su propia voluntad o en lo que Dios dispone. La enfermedad saca a luz eso, lo pone de relieve. Muchas veces, hermanos, no escuchamos la voz de Dios, ni buscamos su consejo en los días buenos, entre comillas, sino hasta que llega la adversidad, entonces le buscamos de todo corazón. Jeremías 29, del 10 al 13, por cierto, es un pasaje, hermanos, que muchos se lo dedican a otros que están enfermos, pero sin leer el contexto. Por eso les puse un poquito más de contexto. Jeremías 29, del 10 al 13, dice así, miren, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años de adversidad, ¿verdad? Yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los versículos 12 y 13 dicen, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire, hermano, en la adversidad, cuando ya falló la medicina, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya le dijeron, mire aquí, solo un milagro, hasta entonces nos acordamos de Dios, y entonces lloramos, y entonces nos arrepentimos, y entonces hacemos las paces con todo el mundo, y entonces, hermanos, queremos estar más tiempo en la presencia de Dios, queremos solo escuchar alabanzas, queremos oír la palabra de Dios, entonces nos volvemos ávidos de su consejo, y entonces dice Dios, entonces te voy a oír, porque entonces me estás buscando de todo corazón. Ese debería ser el diario vivir de nosotros. Yo me estoy echando en cuenta. Yo no estoy diciendo ustedes hacen así. Estoy diciendo nosotros hacemos eso. Porque yo también lo he vivido, hermano. Porque también a mí me ha pasado. Si yo soy como ustedes. Como todos. Muchos creyentes fuertes solo empezamos a abandonar el amor propio cuando pasamos cerca de la muerte. Por eso es que en el texto que leímos hoy, Eliú le dice que el hombre se acerca a la muerte. Y yo les dije también hace 2 mensajes, el primer mensaje de esta serie les decía que la enfermedad se ubica entre el pecado y la muerte. Pero también les decía que la enfermedad es un preámbulo de la muerte. O dicho de otra forma, la enfermedad es lo más parecido a la muerte. Es lo más parecido que podemos encontrar a la muerte. Así que, mediante la enfermedad, Dios permite que nos acerquemos a la muerte. Cuando el cuerpo es quebrantado, cuando la vida está en peligro, cuando la enfermedad ha acabado con nuestra salud y el dolor ha agotado nuestras fuerzas, como le ha pasado a Job, que dice que hace que aborrezca el pan y que ya no puede estar ni en la cama, hermano. Y cuando todo llega a su fin, ¿qué más hemos de amar, hermano? Ya no queda nada que amar en nosotros, hermano. Aquellos que se sentían orgullosos de su cuerpo y que tan orgullosos que querían que todo el mundo anduviera bien, orgullosos y orgullosas, que andaban enseñando hasta lo que no debían. Cuando ya, hermano, la enfermedad consume eso, ya no hay nada que amar. En ese momento, el creyente quizás desee morir. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, hermano. Que he llegado a un punto, hermano, en que el dolor es tan fuerte, las esperanzas de curarse son tan pequeñas, desde nuestra perspectiva por lo menos. Además, si ya nos han dicho, mire, aquí solo un milagro. Y uno se pone a pensar en que ya no hay nada que hacer. Y en el sufrimiento que va a implicar de ahí en adelante estar postrado, uno puede llegar, hermano, hasta desear la muerte. No sé si a usted le ha pasado. Pero creo que era lo que le estaba pasando a Job. El creyente en esas circunstancias quizás desee morir.
tal vez descubra que ya no hay esperanza. Médicamente hablando, ya no hay esperanza. Y no le queda nada a qué aferrarse. El dinero se acabó, el poco que había se acabó en tratamientos. Se agotaron todos los recursos médicos, ya no hay a quién consultarle. Pero se olvidaron de Dios, hermano. Ese es el momento, hermano. Y qué lamentable es que cuando el hombre llega a esa circunstancia, nos olvidamos, hermano, que ese es el momento preciso de decirle a Dios: Señor, aquí estoy, hermano. En mí no hay nada bueno, como decía Job. Nada bueno hay en mí. No hay nada bueno. Señor, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Ese es el momento, hermano, de poder buscar a Dios, arrepentirnos. Y hermano, mire, si está en el plan de Dios, Dios lo va a sanar, hermano. Dios no se complace en que estemos enfermos sus hijos, hermano. Dios lo que quiere es disciplinarnos. Eso es lo que Él quiere. Por eso el tema anterior fue la enfermedad como disciplina. En medio de la enfermedad, hermanos, Dios no se deleita. Él desea que comprendamos que su amor está de por medio en esto, y que el amor propio nos causa más daño que cualquier otra actitud, y que sepamos, hermanos, que nos amamos exageradamente. Dedicamos mucho tiempo a nosotros y poco tiempo a Dios. En medio de la enfermedad, Él desea que aprendamos a no prestar tanta atención a los síntomas. No andamos por vista, decía el apóstol Pablo, nosotros andamos por fe. Los sentidos nos pueden engañar. No le prestemos tanta atención a los síntomas. No nos preocupemos tanto por el dolor, sino pongamos nuestros ojos exclusivamente en Él, como lo dice la carta a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como aprendieron en el desierto que si los mordía la serpiente, lo que había que hacer era mirar al Señor. Más que mirar la herida y lamentarse y llorar, era mirar al Señor. Él quiere que pongamos nuestro cuerpo incondicionalmente en sus manos y le permitamos cuidar de Él. Hermanos, estamos en las manos del Señor. Cada vez que descubrimos un síntoma negativo, debe servirnos como una advertencia para no concentrarnos en el cuerpo y pensar solamente, hermanos, en el Señor y su propósito para nosotros. Una última cosa que quiero decir. A muchos se nos ocurre que primero se debe eliminar la obra maligna de nuestro corazón. Perdón, no se nos ocurre eso. A muchos no se nos ocurre. Como decimos en buen salvadoreño, no nos cae el 20, que lo primero que hay que hacer es eliminar la obra maligna de nuestro corazón antes de pedir sanidad. Lo único que buscamos es aliviarnos. A pesar del pecado, el pecado no nos importa, que le ofenda a Dios nuestro pecado, no nos importa. Que lo que yo estoy haciendo y viviendo ofenda a la santidad de Dios, eso no nos importa. Lo que queremos es que me sanes. Señor, saname. Y hermano, ore porque Dios me sane, ore porque Dios me sane, ore porque Dios me sane. Cadena de oración para que Dios me sane. Pues sí, mi ofensa, mi pecado que ofende a Dios, mi vida que no es agradable a Él. No se nos ocurre pensar que lo primero que hay que hacer es estar en paz con Dios. Pero no solo mientras pasa la tormenta. Porque también el Señor se lo dijo a aquel hombre, se recuerda, aquel hombre que sanó y que lo encontró en el templo, le dijo: vete y no peques más, no sea que una cosa peor te acontezca. No es solo para que me sane ahorita. La enfermedad puede volver, hermano. La enfermedad puede volver. No nos preguntamos
muchos de nosotros, ¿por qué Dios permite que la enfermedad venga a nuestro cuerpo? Ni preguntamos de qué necesitamos arrepentirnos. No preguntamos esas cosas. ¿Qué debe eliminarse? Ni qué debemos rechazar para que la obra de Dios no sea en vano y para que Dios se agrade de nosotros. Hermanos, enfermedad y egocentrismo van de la mano. Y quiero que leamos, hermanos, leamos de nuevo la porción con la que empezamos. La porción de Job. Y con eso termino. Quiero que veamos, quiero hacer énfasis en algunos versículos de la porción que leímos. Ahí lo tiene usted en pantalla. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Mire, Dios hablando. Él menciona tres formas, pero el hombre no entiende. Por sueño es la primera forma. En visión nocturna es la segunda forma, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Versículo 16. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios habla de esas dos maneras, pero hay una tercera. Versículo 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Ahí está en la 19 está la tercera. También sobre su cama es castigado. Mire, es disciplinado. Con dolor fuerte en todos sus huesos. La enfermedad, miren. Versículo 20. Que lo hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Amados, quiero concluir diciendo varias cosas, por lo menos 7 cosas. Ahí las tiene usted en su boletín. Primera, el egocentrismo es resultado de la caída. Clarísimo. En segundo lugar, Dios nos redimió para que vivamos para Él, no para nosotros mismos. En tercer lugar, Dios desea lograr que sus hijos tomemos su voluntad como su satisfacción o nuestra satisfacción y nuestro deleite, hermano. Que aprendamos, como David decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. En cuarto lugar, Dios prolongará el periodo de enfermedad en nuestro cuerpo hasta que sea necesario, hermano, hasta que su propósito se cumpla. En quinto lugar, Dios desea que uno se olvide de la enfermedad mientras está enfermo y que mantenga la mirada puesta en Él, como aprendieron en el desierto. En sexto lugar, el deseo de Dios es que no es que sus hijos se enfermen. Ese no es el deseo de Dios. Sin embargo, sabe que cuando todo va bien, es muy fácil que nos olvidemos de Él. Y en séptimo lugar, la enfermedad puede revelar si el hombre se centra en su propia voluntad o en lo que Dios dispone. Quiero invitarle a que oremos, hermano, a que tengamos una reflexión profunda en nuestra vida y que tome decisiones para agradar a Dios. Oremos. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por la palabra que hoy nos permites escudriñar y meditar en ella. Señor, síguenos hablando con tu Espíritu Santo. Recuérdanos, Señor, las cosas que tú nos has dicho, así como lo dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a identificar el egocentrismo en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a crucificar la carne, para que podamos decir juntamente con Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Guíanos hacia la verdad, perdona nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, Señor. Danos de tu bondad, Señor. Danos de tu gracia
Te lo suplicamos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero hablarle a usted. Usted que ha sido tocado por esta palabra. Probablemente se había conectado antes o probablemente esta sea la primera vez. Independientemente de eso, si Dios ha hablado a su corazón, si Dios ha impactado su vida, si Dios le ha dicho algo para su vida en esta reflexión, dele la gloria a Él. Si Dios le está llamando a su rebaño y usted quiere rendir su corazón a Él, dígale conmigo de esta manera. Repita conmigo con voz audible, pero entienda también lo que va a decir. Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que hoy me has dado. Gracias por hablar a mi vida. Yo reconozco que soy pecador, que no he vivido conforme a tu propósito, que te he fallado, Señor, y me arrepiento. Me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón por mis pecados, que me laves con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor, Dios Todopoderoso. Creo en mi corazón que tú le levantaste de entre los muertos y que no está muerto, vive para siempre. Yo recibo a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida. Creo firmemente que Él es Dios. Le abro la puerta de mi corazón y te pido que envíes a tu Espíritu Santo y que hagas de mi cuerpo su templo. Sígueme hablando, sígueme guiando hacia la verdad. Me rindo a ti en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, la próxima semana seguiremos hablando sobre el tema. Probablemente hablemos toquemos el tema acerca de las medicinas, porque no quisiera que pensemos que no debemos tomar medicamentos. ¿Cómo no? Probablemente hablemos de ese tema. Déjeme pedirle dirección al Señor y prepararme para eso también. Que la gracia del Señor siga abundando y nos conectamos en la próxima. Hasta luego. Nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.